Bienvenidos a Venezuela Libre, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Nicolás Maduro declara alerta naranja en frontera con Colombia frente a amenaza de agresión. Y Tamara Sujú le diría a Guaidó que no se rodee de corruptos y criminales. Vamos primero al portal de telesur.net, telesurtv.net. Destaca, Nicolás Maduro declara alerta naranja en frontera con Colombia frente a amenaza de agresión. El gobierno actual de Colombia no quiere más, no quiere paz, quiere la guerra. Y lo lamentamos, dijo Nicolás Maduro. El dictador Nicolás Maduro ordenó el pasado martes 13 de septiembre declarar alerta naranja en la frontera frente a la amenaza de agresión desde Colombia. He ordenado al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todas las unidades militares de la frontera declarar una alerta naranja frente a amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela. Así lo anunció Nicolás Maduro durante la conmemoración del 9º aniversario de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela desde Fuerte Tiuna, ubicado en Caracas. La alerta naranja significa que el ejército bolivariano debe permanecer preventivo ante alguna agresión desde el país vecino, esperando la orden para sacar las armas. El mandatario explicó que el gobierno colombiano, dirigido por Iván Duque, quiere acusar a Venezuela de ser el causante de una guerra que tiene 70 años en Colombia, en referencia a las acusaciones infundadas, según Maduro, sobre los nexos de gobierno de la disidencia de las FARC. El gobierno actual de Colombia no quiere paz, quiere la guerra y lo lamentamos, así lo dijo Nicolás Maduro. Asimismo, informó que entre el 10 y el 18 de septiembre se realizarán los ejercicios militares Soberanía y Paz en la frontera colombo-venezolana. También tenemos que Tamara Sujú dice, le diría a Juan Guaidó que no se rodee de corruptos y criminales. En entrevista con el Panam Post, la reconocida activista y ex embajadora habló sobre una eventual transición y los vicios en la oposición venezolana. Yo no he luchado 20 años para salir de Maduro, sino del sistema, dijo Tamara. Tamara Sujú es incansable. No hay quien la conozca que no destaque su valentía, honestidad y compromiso con sus principios. Abogada y especialista de derechos humanos con una trayectoria intachable, se ha dedicado desde el día 1 a defender a las víctimas del chavismo. Su cruzada personal le provocó el exilio, pero al mismo tiempo se convirtió en una enemiga más del inclemente régimen. Ahora el mundo es su tribuna y desde ahí se ha convertido en una gran vocera para las víctimas de violaciones de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La Haya, la Organización de Estados Americanos y otros espacios han sido caja de resonancia de sus denuncias. Recientemente designada por el gobierno interino de Juan Guaidó como embajadora de la República de Venezuela en República Checa, terminó renunciando el 1 de agosto luego de arguir conflicto de intereses. Es su postura inflexible. De hecho, la que hace que no trance con quienes se fueron responsables de la gran cantidad o de la gran tragedia que hoy padece Venezuela. Y eso la impulsó a apartarse del proyecto que en un principio acompañó. Tamara Sujú es una de las voceras más respetadas de la disidencia venezolana y hoy, pues, la leemos en este material que Panam Post publica en su portal web. Según ella dice, no necesitamos al chavismo que tiene manchada las manos de sangre, que ha sido corrupto y que además ha metido en el narcotráfico y el lavado de dinero, o está metido en el narcotráfico y el lavado de dinero. Ellos no nos van a ayudar a salir del sistema, dijo Tamara. ¿Cómo va a denunciar? Cuando el periódico le pregunta, o el diario le pregunta, ¿cómo va la denuncia contra el régimen de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional? Ella responde, el examen preliminar va viento en popa. Los venezolanos deben tener seguridad de que pronto tendremos noticias. Quienes hemos denunciado casos contundentes y llevamos nuestros expedientes al día, sabemos cómo se avanza en esta fase.
ni visitas externas de personas que no tienen ninguna denuncia, ni presiones por redes, malponiendo a la Corte Penal Internacional y a la Fiscalía, influyen. Solo hechos, solo casos donde se demuestran los crímenes cometidos por la tiranía. Le preguntan, ¿ve posible una transición sin impunidad? Ella responde, yo creo que la idea o lo ideal sería que hubiera una transición sin impunidad, ¿no? Pero una transición con un gobierno electo en las mejores circunstancias, con todas las de la ley. En unas elecciones limpias, transparentes, con un nuevo Consejo Nacional Electoral, etc. Eso es lo que todos los venezolanos deseamos. En ese entonces es cuando tú puedes reformar todo lo que es el aparato judicial. Porque así como necesitas limpiar el Consejo Electoral, necesitas limpiar el sistema judicial. Son muchos años de jueces, defensores y fiscales que han protegido a la tiranía. Son muchos jueces provisorios, tribunales cuyos jueces se han sometido y han terminado siendo herramienta de represión del régimen. Y para eso necesitas tiempo. Yo no veo en estos momentos una transición si realmente no nos enfocamos en que haya un nuevo sistema judicial. Para eso, además de todo lo que te dije, necesitas reforzar las instituciones. Y necesitas gente proba, gente honesta y buena. Gente que no haya estado, de alguna manera, siendo cómplice u omitiendo acciones que favorezcan a la tiranía. Quienes en su momento fueron cómplices, o no solo cómplices, sino responsables de diseñar el proyecto totalitario del chavismo, hoy, cuando disienten, se perfilan como aliados, se han apartado y han demostrado una supuesta voluntad de colaborar, porque además tienen las municiones para aparentemente colaborar. Entonces, se perfilan como aliados. Usted ha sido tajante frente a ellos y frente a la posibilidad de que nos acompañen en este proceso. ¿Son o no son aliados en este momento?, pregunta el diario. Y ella responde, yo siempre he calificado a esta clase que tiene hoy secuestrado al poder en Venezuela, y lo ha tenido durante más de 20 años, porque Orlando, no te olvides, así le llama el periodista, esto no es de ahora, es una historia. Y para hacerle poder entender a la gente el porqué de mi posición, hay que contar la historia. Y yo la tengo muy fresca. Y la tengo muy fresca porque tengo 20 años recogiendo testimonios de torturas y represión. A mí no se me olvida, dice Tamara. Yo, al contrario, como los documentos, he documentado a sus víctimas y sigo documentando. Sé quién es cada uno de esos que hoy creen y dicen ser aliados de esta oposición. La destrucción de las instituciones en Venezuela ha sido un proceso, y un proceso largo, justamente para llegar a lo que estamos viviendo el día de hoy. Porque si tú no hubieras permitido que un ministro público, o que un ministerio público, que una defensoría, una contraloría, fuesen totalmente sometidos al control del poder, no estuviera pasando lo que hoy ocurre. Si tú hubieras tenido un ministerio público firme, y, de alguna manera, hubieras tenido un sistema judicial firme para impedir esto, si lo hubieras denunciado con anterioridad y te hubieras parado firme, no estuviera pasando lo que hoy ocurre. Por lo tanto, esos aliados que tuvieron tantos años destruyendo al país, tantos años colaborando con la destrucción del país, y en el lado de la justicia, utilizando las instituciones como herramienta para la represión, y no te hablo solo de los manifestantes, líderes políticos, alcaldes o gobernadores, te hablo del sistema económico, contra los productores, periodistas, medios, universidades. Le han brindado al régimen la mesa para que ellos tengan hoy el control total del país. Entonces, un ministerio público que acusaba, una contraloría que no hacía su trabajo, sino lo contrario, una defensoría totalmente inservible, y por ahí nos podemos pasar por el resto de las instituciones. Una fuerza armada que permitió que el chavismo y la política entrara a los cuarteles. Que no se nos olvide la historia de cómo fueron o cómo entró la política en los cuarteles. Cómo se permitió que los militares fueran unos activistas políticos hoy en día. Y que además fueran corrompidos y localizados en puestos administrativos. Es decir, no me pongan para comandar a mí. No me pongan para comandar. A mí me ponen donde hay. La maldad del chavismo, y lo creó Chávez, fue un monstruo para apoderarse de Venezuela. Y esa estructura
ese andamiaje necesitaba una base jurídica, y esa base jurídica la puso a Venezuela a sus pies. Entonces, a mí no me vengan ahora como corderitos a decir que ellos son ahora disidentes y que están en contra de lo que está haciendo Maduro, porque estuvieron a favor y aplaudieron lo que hizo Chávez, y Chávez fue el promotor y precursor y el dueño de lo que hoy vive Venezuela. La entrevista la pueden encontrar completa en el portal web de panampost.com. Acá lo estamos leyendo, leímos parte de esta entrevista que se le hizo a Tamara Sujú, quien fuera en algún momento corresponsal de Venezuela en República Checa, designada por el gobierno interino de Juan Guaidó como embajadora en República Checa, y pues que renunció en pocas semanas. Y ella le sugiere a Juan Guaidó que no se rodee de corruptos y criminales. Somos Venezuela Libre, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Sigan atentos a nuestro canal de YouTube, Venezuela Libre, donde tenemos todos los días información importante y de último minuto.